Saludos y bendiciones, muchas gracias por estar ahí. Como sabes, estamos leyendo el libro de los Hechos y el segundo capítulo no hemos avanzado mucho del capítulo 2. Me quedó un poquito de sazón porque tenía un poco de confusión con una palabra, lenguas, que se traduce de glosa, y dialectos, que yo sin ningún tipo de pretensión voy a leer en un diccionario que está aquí. Y continuaremos con el con el primer discurso de Pedro. Y decirte que estás invitado con nosotros. Si quieres leer con nosotros con Skype, simplemente de una manera muy sencilla te enviamos por WhatsApp un enlace, que ese enlace te enviará, te instalará, si no lo tienes ya, el Skype. Y creo que no puede ser más fácil y sencillo. Bendiciones, un abrazo y estáis invitados y estoy deseando veros ahí. Que Dios os bendiga. Vamos a iniciar sin más la lectura. Perdón. Y aquí es el primer versículo de este capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Este es el motivo por que os envío este enlace, para que estemos, a pesar de las circunstancias que todos conocemos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas que traducen lenguas de la palabra glosa. Voy a abrir este diccionario que a mí tanto me ayuda. Aquí arriba. Me gusta porque te da diferentes significados a esta palabra. Una palabra puede tener muchos significados, pero solamente uno en el texto. Dice que al menos podemos encontrar, no solo en el Nuevo Testamento, sino en otros sitios, pues 3 significados. El primer significado es como lengua, como un órgano físico. Creo que es en lo que se refería en este versículo que acabo de leer. Pero también existe otro significado, que es como un habla o una manera de hablar. Un idioma. Idioma como puede ser, también se traduce idioma como palabra dialectos. Pero existe también un tercer sentido. Es donde más aparece en este texto de los libros de los Hechos, ¿no? Que es como una expresión que es extraña o oscura, que necesita explicación. Doy gracias a Dios por todos los recursos que están a nuestro alcance, que tanto nos enriquece, ¿no? Pero el cristianismo es una religión, más bien es una relación de revelación. Vaya, no me quiero hacer un lío. Dicho de otra manera, si el Señor no te lo revela, ningún diccionario ni nada te lo puede revelar. Entonces, pedirte de todo corazón, Señor, que nos reveles a nuestro corazón, Señor. ¿Qué tienes en tu palabra para nosotros hoy, ahora, en este momento? Y la gloria y la honra, que tú eres bueno. Continúo. Como podéis mirar, estoy leyendo la Reina de Valera del 60. Y aquí en este versículo 3... se les aparece la palabra glosa con su significado de órgano físico como semejante de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Glosa, como el tercer significado del que leí anteriormente. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia. Aquí se traduce lengua, pero viene de la palabra dialectos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que estos hablan? Como sabéis, los galileos tenían otro acento. Cuando estaba en el patio de Anás y Caifás, una mujer pues reconoció a Pedro por el acento galileo que tenía. ¿Cómo pues estos galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra
dialectos en nuestro idioma, en nuestra lengua, en la que hemos nacido. Y aquí nombra una serie de naciones, ¿no? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como convertidos al judaísmo, prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras glosa. Las dos se podía traducir como idiomas, ¿no? Pero sin embargo está usando la palabra glosa y dialectos. En nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Continuamos y más con el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana. Mas, y en su discurso Pedro cita al profeta Joel, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare, que otras veces en el Nuevo Testamento esta palabra pues lo traduce como llamar, tan sencillo como eso, todo aquel que llame. Pablo, cuando dice que citó al César, ¿no? Invocó al César, llamó al César. Una palabra que significa todo aquel que llame el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que diga, Señor Jesús, entra en mi corazón, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Un inciso. Tengo que pedir disculpas porque quizás de tanto hablar de las diferentes variantes textuales, como el texto, los testigos y los diferentes manuscritos que hay en el Nuevo Testamento son contundentes. ¿Y cuál es el problema? Que de tanto de hablar de las diferencias da la sensación de que son más diferencias de las que realmente son. Y el texto pues está muy definido, ¿no? De todas maneras, sigo opinando lo mismo, que se debería de hablar de estas cosas sin tanto miedo, ¿no? Simplemente diciéndole a la gente qué es lo que estás leyendo. Como podéis ver, aquí tenéis las tres primeras Biblias, la Biblia Reinas Valeras, las tres son Reinas Valeras, la del 60, la del 95 y la de 1909, están basados en el texto recibido, y las otras, tanto la Biblia BTX, Biblia textual, como la Biblia de las Américas, en el texto crítico. Yo tengo mi opinión, que ya expuse en el vídeo anterior, pero bueno, creo que es de justicia saber qué estamos leyendo. Las otras Biblias omiten la palabra prendisteis y matasteis. Tampoco es como para ser, digo muchas veces, tiquismiquis, pero tenerlo en cuenta. No pasa nada, no creo que pase nada. Son más de 5.500 testigos, manuscritos, leccionarios, trozos de papiro que tienen edades cercanas al año
muy pocos años del manuscrito original, más estos dos grandes libros, grandes textos, como es el Siniático, el que apareció en el monasterio del Sinaí, o el Vaticano. Bueno, dije que no iba a hablar de esto y sigo hablando de ello. Las pruebas son contundentes, para el que lo quiera entender. Y perdón si hablamos quizás o hablo demasiado de estas cosas, dando a entender que hay grandes dificultades. No, no es el caso. Perdón. Y dice la Reina Valera: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, lo que falta en la Biblia de las Américas y la textual. Dice: por mano ejecutora, nación de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la maravillosa virtud de Jesús. Porque David dice de él, en un salmo, no recuerdo qué salmo es: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en esa antesala antes del juicio, y permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Y continúa Pedro, después de citar a un salmo de David: varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que David murió y fue sepultado, y sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero David, siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, al ungido. También lo tengo marcado porque en la BTX y la Biblia de las Américas lo omite, mientras que la Reina Valeras lo pone: levantaría al esperado, al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto es lo que está escrito en el salmo anterior que Pedro cita. Viéndolo antes, porque David era profeta, habló de la resurrección de Cristo, en ese salmo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, el Mesías, el Cristo, resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, con pruebas indubitables, contundentes. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice en otro salmo, que es el salmo más citado por la Escritura, no recuerdo qué salmo es, debería de saberlo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, continúa, después de citar este salmo, continúa Pedro hablando: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, el valiente Pedro, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así de fácil para Dios, pero imposible para el hombre. Y concluir ya, los dejamos aquí, que muy fácil se puede disfrazar el don de lenguas. Pero una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido realmente de nuevo, solamente por medio del Espíritu Santo, puede decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Hasta aquí.
y deciros que hasta luego y que estáis invitados en el enlace que os voy a enviar por WhatsApp. Y estoy deseando veros ahí. Que Dios os bendiga y un abrazo a todos. Bendiciones.